Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy les traigo una historia que está dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, Beren Saat y Kvantz Tatl, los íconos de la moda que han dejado a todos sin aliento con su estilo y, según rumores, con una conexión que va más allá de las pasarelas. Todo comenzó en un evento de moda en Estambul, donde las luces brillaban, las cámaras no dejaban de disparar y los diseñadores más reconocidos del país mostraban sus nuevas colecciones. Pero, entre todo ese glamour, hubo algo que capturó la atención de todos, la aparición conjunta de Beren Saat y Kvantz Tatl. Ella, con un vestido negro de seda con detalles plateados, y él, con un traje blanco perfectamente ajustado. La prensa no tardó en reaccionar. Los flashes se concentraron en ellos, y los susurros empezaron a llenar el ambiente. No sabía que vendrías, Kvantz, se escuchó decir a Beren con una sonrisa elegante mientras sostenía una copa de champán. Él, con esa calma y seguridad que lo caracteriza, respondió, tampoco yo sabía que te vería, pero me alegra que haya pasado. Esas simples palabras fueron suficientes para que los medios empezaran a especular sobre una posible reconciliación o incluso un nuevo capítulo entre ellos. Ambos han sido considerados los rostros más elegantes de la televisión turca, pero lo que ocurrió esa noche fue mucho más que una cuestión de estilo. Las redes sociales se llenaron de videos, fotos y comentarios. Algunos fans decían que se les vio compartiendo una conversación muy cálida en un rincón del salón. Otros aseguraban que hubo miradas que decían más que 1000 palabras. La teoría más comentada era que una colaboración profesional estaba en camino, pero muchos creyeron que el brillo en sus ojos contaba otra historia. Siempre hemos tenido una conexión especial delante de las cámaras, pero también fuera de ellas, dijo Beren en una entrevista posterior. Su tono fue tranquilo, pero su sonrisa delató algo más. Kvantz, por su parte, respondió a los periodistas con un guiño: cuando dos personas comparten el mismo lenguaje del arte, es imposible no entenderse. Esas declaraciones encendieron aún más la curiosidad del público. Lo cierto es que, desde ese evento, las apariciones de ambos han sido analizadas al detalle. Sus atuendos parecen complementarse, como si existiera una comunicación silenciosa entre ellos. En una reciente campaña de moda, los dos fueron fotografiados usando estilos muy similares, tonos neutros, accesorios dorados y una elegancia minimalista que ha marcado tendencia en todo el país. Las revistas los bautizaron como la pareja dorada del estilo turco. En redes, los fans crearon hashtags como @BerenIKVantz y @Amor con estilo. Los comentarios iban desde la admiración hasta la pura especulación. Una fan escribió: ellos no solo combinan su ropa, combinan sus almas. Otro respondió: sería el romance perfecto, talento, belleza y elegancia. La historia tomó un giro inesperado cuando, días después del evento, ambos fueron vistos saliendo de un restaurante en Nianta, uno de los barrios más exclusivos de Estambul. Aunque intentaron pasar desapercibidos, las cámaras no tardaron en capturar el momento. Beren vestía un abrigo largo color beige y gafas oscuras. Kvantz, con una gorra y una chaqueta de cuero, caminaba unos pasos detrás de ella. Sin embargo, una sonrisa compartida y un gesto de complicidad bastaron para que los rumores volvieran a encenderse. Las revistas del corazón dedicaron portadas completas al supuesto reencuentro. «Solo amigos o algo más», tituló una. «La química nunca se fue», afirmaba otra. En entrevistas, ninguno confirmó ni negó nada. Pero los seguidores más atentos notaron detalles que parecían hablar por sí solos: publicaciones con frases enigmáticas, canciones románticas en sus listas de reproducción y apariciones públicas donde la conexión entre ambos era innegable. Durante una gala benéfica, Beren fue galardonada por su apoyo a proyectos sociales, y entre los asistentes se encontraba, por supuesto, Kvantz. Cuando ella subió al escenario, él fue uno de los primeros en ponerse de pie para aplaudir. «Hay personas que brillan no solo por su talento, sino por su corazón», dijo él en declaraciones posteriores.
Las redes enloquecieron, ¿una declaración velada? El misterio crecía. Algunos periodistas afirmaban que estaban preparando una serie conjunta, un drama romántico que volvería a reunirlos en pantalla después de más de una década. Otros, en cambio, aseguraban que todo era una estrategia publicitaria para una marca de lujo que los quería como embajadores. Pero la mirada cómplice de ambos en los eventos dejaba entrever que había algo más profundo que una simple colaboración. Cuando trabajas con alguien que entiende tu energía, el resultado se nota, comentó Beren durante una entrevista en una revista de moda. Sus palabras fueron analizadas en cada programa de espectáculos. Van, por su parte, añadió poco después, hay conexiones que no necesitan explicación, simplemente existen. Los fans comenzaron a revivir escenas icónicas de sus proyectos pasados, creando montajes y videos en redes con millones de reproducciones. Canciones melancólicas acompañaban las imágenes de sus miradas en pantalla, y los comentarios se llenaban de nostalgia, los extrañábamos juntos, su química es mágica, ojalá sea cierto lo que dicen. Mientras tanto, las marcas aprovecharon el fenómeno. Varias firmas internacionales contactaron a ambos para campañas conjuntas, sabiendo que su unión era sinónimo de elegancia, sofisticación y éxito. Las fotografías de los dos, caminando entre luces doradas y telas fluidas, se viralizaron al instante. Pero detrás del glamour, se decía que Beren y Kwan estaban redescubriendo una amistad que había quedado en pausa por los años. El tiempo nos enseña que las verdaderas conexiones no se rompen, solo esperan el momento adecuado para volver, dijo Beren en un encuentro con la prensa. Los rumores sobre un romance ya eran imposibles de detener. Las cámaras los captaron nuevamente, esta vez en un evento privado, riendo juntos, compartiendo miradas que parecían tener su propio lenguaje. Los periodistas intentaron acercarse, pero ambos se limitaron a sonreír y saludar con elegancia antes de desaparecer entre la multitud. Hoy, la pregunta sigue en el aire, ¿es solo una historia de amistad o el renacer de un amor imposible? Lo que está claro es que Berensaat y Kwan Tattu han logrado algo que pocos consiguen, mantener viva la intriga, el arte y la elegancia en una industria que cambia a cada segundo. Y quizás, entre tanto rumor, solo ellos conocen la verdad. Y hasta aquí el video de hoy, queridos seguidores. Si les ha gustado esta historia llena de moda, misterio y un toque de romance, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y contarme en los comentarios qué opinan ustedes, ¿es solo amistad o hay algo más entre Beren y Kwan? Nos vemos en el próximo video.